buenos días, amigos seguidores de Diario Los Andes. Bienvenidos a su programa Salud y Vida, la mejor información en cuanto a salud. Hoy, nuestros profesionales de la salud abordarán un tema muy relevante como es la violencia de género. Si usted ha tenido dudas sobre este tema y se ha hecho muchas preguntas, esta es la oportunidad para que usted pueda resolverlo. Antes ya de iniciar con nuestro primer segmento, quiero agradecer rápidamente a Carlita Ortiz Makeup por este hermoso maquillaje. Ya sabe, siempre le hago esta recomendación: si tiene algún evento especial y quiere arreglarse, pues contáctela rápidamente y la dejaremos en la parte de abajito. Así que damos la bienvenida ya y damos paso a nuestro primer segmento. Saludos cordiales amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro de Salud y Vida. Y es muy importante esta fecha porque en el Ecuador estamos conmemorando el Día del Médico. Así es que un abrazo muy fraterno a todos mis compañeros y compañeras médicas y a esa promoción que ustedes ven en pantalla de exalumnos que ahora ya son brillantes profesionales, y que eso es lo que aspiro para todos ustedes. La profesión médica, mis amigos, realmente ha pasado por momentos muy tormentosos en el desarrollo de la humanidad, pero empecemos desde la parte más hermosa que significa cuando nosotros traemos a alguien, un nuevo ser a la vida, una alegría para la familia. Pero no todo es alegría en la situación de nosotros los médicos. Entonces vamos a ver en la siguiente cuál es la triste realidad que se ha desnudado a propósito de la pandemia. Esto es el lado opuesto, la lucha entre la vida y la muerte. Los médicos somos seres humanos, no somos dioses ni somos semidioses, y este es el grave problema que nos ha tenido esta pandemia, en donde nos ha tocado de manera desigual, sin todos los elementos de protección, elementos tecnológicos, salir adelante. Sin embargo, un abrazo cordial a mis amigos, compañeros intensivistas por el arduo trabajo que hacen. Pero dentro de nuestra medicina tenemos que saber que juramos defender la vida hasta donde nuestro conocimiento, nuestra capacidad y nuestra tecnología nos dé. Pero también sabemos que en el siguiente podemos ver, sí hay gente grata, sí hay gente que nos reconoce nuestra labor, que es minoría, por supuesto que sí, pero con esta lámina quiero demostrarles, mis amigos, cómo deben sentirse de satisfechos nuestros compañeros cuando hay alguien que reconoce por haberle salvado la vida a un ser humano que cayó en esta terrible enfermedad. Sintámonos, en este caso, felices porque sabemos que estamos haciendo lo que debemos. Y quiero este aplauso que llegue a todos los médicos, pero no solo a los médicos, sino a todos nuestros compañeros, enfermeros, enfermeras, auxiliares, compañeros auxiliares de limpieza, servicios varios, porque todos hacemos el equipo para poder luchar contra la vida y la muerte sobre todo. Pero ¿qué es la cruel realidad? Aquí es lo que se nos viene. Pasamos un feriado, la gente irresponsable se dedicó a las playas y cuando llegan al hospital enfermos, esto es lo que suele pasar. En el hospital me lo mataron. Los médicos somos los culpables de la irresponsabilidad. Y en este caso, fíjense hasta dónde llega la injusticia, la ignorancia de nuestras autoridades. Un colega diabético, hipertenso, de alto riesgo, que fue obligado a que esté en la sección de levantamiento de cadáveres y ahora está sufriendo una fibrosis pulmonar como consecuencia. Esto tenemos que denunciarlo también, queridos amigos, porque no podemos permitir de que se vulneren nuestros derechos. Miren lo que tenemos, los héroes sin capa, los héroes de blanco. Y ahora hay que seguir juicio para que cumplan con lo que esta ley humanitaria proponía. Reconocer el esfuerzo de los médicos en el frente donde teníamos que estar para tratar de salvar las vidas y evitar el agravamiento de las enfermedades. Y esta es la causa real de por qué la salud está así. Miren ustedes lo que es la dotación para batallar contra el COVID y miren la dotación para batallar contra los que se exige presupuesto para la salud. El gobierno, irresponsablemente, el ministro de Salud que no tenemos,
y es primera vez en mi vida, de más de 35 años de ejercer la profesión, que no hay ministro de salud, que no hay vacunas para nuestros niños. Esta es la realidad de la salud, esto es lo que pasa. Y en el Día del Médico quiero todavía felicitar más a los médicos y enfermeras y solamente tener que decirles, mis queridos amigos, gracias por lo que están haciendo. Con todo en contra, pero no desmayan y ustedes están en el frente. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Un aplauso para este ejército de batas blancas. Que Dios les siga protegiendo, mis queridos amigos, pero que sintamos la emoción de ser médicos, la emoción de estar ahí para los que más nos necesitan. Feliz Día del Médico. Amigos seguidores, y continuamos con uno de los temas trascendentales que tenemos que abordarlo con ustedes, y es justamente sobre el génesis de la violencia. Sé que ustedes tienen muchas preguntas y las vamos a resolver ya con el doctor Eduardo Silva. Bienvenido, doctor, a este espacio. ¿Cómo está, Alejita? Qué grato placer siempre compartir con ustedes este momento de llevar hacia el público pues temas tan interesantes a nivel de salud mental. Quisiera que podamos iniciar justamente una de las preguntas que sé que tiene la ciudadanía y yo también las tengo, es cómo inicia este proceso de la violencia como tal, ¿no? Me imagino desde pequeñitos. Cuéntenos este proceso desde el génesis, justamente como estamos hablando de este tema, que inicia la violencia. Bueno, generalmente se ve el acto violento en el momento, en el aquí y ahora, pero como usted señala, es importantísimo ver la famosa ley de causa y efecto, es decir, lo que vemos cotidianamente es el efecto, los actos violentos dentro del hogar en sus diferentes manifestaciones. Pero obviamente esto tiene un inicio a muy temprana edad, desde cuando el niño nace. Y lo voy a explicar desde la psicología profunda para poderlo entender. Cuando el niño nace, el niño no puede reconocer todavía a la madre, porque como está dentro del vientre materno, el niño tiene que inclusive focalizar la mirada al comienzo, porque el niño ve solamente la parte media el entrecejo, por eso se llama el tercer ojo. Y es como ver con una cámara que el niño va, con un telescopio que el niño va fijando la mirada hasta que reconoce a la madre. Entonces, antes de ese reconocimiento, la madre es simplemente un objeto que satisface necesidades básicas del niño. Por ejemplo, la alimentación a través del pecho materno, y se va instaurando el apego poco a poco a través del cariño, de las caricias que recibe de la madre. El niño, al alimentarse del pecho materno, es un factor muy importante, porque el niño toca el pecho de la madre y se instaura el sentido de calor, la libido inicial. Al tocar el pecho de la madre va sintiendo a la madre. En el vientre materno nunca toca a la madre, pero apenas sale va teniendo ese contacto con la madre. Entonces la madre es un objeto, una cosa, digamos, desde el mundo externo que satisface las necesidades del niño. Y la tarea del niño es ir reconociendo a esa madre como sujeto y que no se quede como un objeto que solo satisface sus necesidades. ¿Cómo se da este reconocimiento de la madre como sujeto? A través de la resonancia afectiva. La madre mira al niño, el niño aprende a sonreír como la madre sonríe, tiene las caricias y se va instaurando lo que se llama el apego, que es una condición afectiva muy importante en los primeros 3 meses de edad y posteriormente ya queda un apego instaurado hacia esa madre y hacia ese niño. La patología aquí es cuando el niño o la niña miran o quedan fijados en la madre como un objeto, mas no como un sujeto. Entonces, en la vida adulta pueden elegir pareja por esa fijación, es decir, buscan un objeto que satisfaga todas las necesidades de él. Y cuando este objeto no satisface todas las necesidades, entonces viene el acto violento, porque no es la madre que satisface pues todo lo que él quiere en la vida adulta. Entonces esa es una fijación, es decir, desde muy temprana edad uno puede quedar fijado, atado a
a ciertos vínculos que son patológicos y que en la vida adulta se pueden reproducir como violencia. Pero, ¿y este deber social, por ejemplo, el de acentuarnos a una realidad? Ejemplo de ello, la vida que llevaban nuestras abuelitas, de tener el tiempo de tener desde 9 a 10 hijos, en la actualidad, donde las mujeres pensamos en tener 2 hijos porque no nos da el tiempo, por los estudios, por el trabajo, y a veces, usted sabe, dejamos este tiempo de estar con nuestros bebés por el tema del trabajo, ejemplo, y no se da, como usted dice, este vínculo emocional, afectivo. ¿Cómo se puede controlar? ¿Cómo se puede sobrellevar? Porque en caso de que en esta reflexión, ahora yo la escucho y yo digo, entonces estamos de una u otra forma criando a nuestros pequeños para que sean personas dependientes, sean personas que no nos vean, como usted dice, como sujetos. Entonces, ¿qué debemos hacer? La primera tarea es de la madre no convertir a su hijo en el sentido de vida, ¿no? Sino que la madre tenga su propio sentido de vida, porque si convierte al niño en su sentido de vida le va a sobreproteger, es decir, y va a sembrar todas sus expectativas en ese niño, y el niño deja de vivir su propia existencia y va a vivir para satisfacer las necesidades de la madre. Entonces el niño queda atado, queda fijado a la madre. Por lo tanto, la madre lo que tiene es que permitir un niño con libertad. La libertad es como muy censurada en nuestra sociedad, por eso a los niños a muy temprana edad le ponen un corral y le impide que el niño vaya libremente. A diferencia en el campo, por ejemplo, vemos a las señoras que los ponen en su chalina y va a recorrer por todo el campo. Entonces, es importante considerar la independencia que debe lograr, la autonomía que debe lograr el niño. Este es un proceso de maduración que se va logrando poco a poco, consolidando la personalidad, consolidando su autonomía y obviamente saliendo de la fijación de esas dependencias que se instauran en la vida adulta con las parejas. Y justamente, sin duda alguna, creo que el tema de trabajar desde la niñez, desde lo privado, desde la familia, es importante para que eso se refleje y demos buenos resultados como sociedad, como seres humanos. Pero en caso de que, por ejemplo, un niño no fue criado de la forma de vida, no tuvo pues este vínculo materno, no fue criado así, y ahora obviamente se ven los resultados en un hombre, yo que sé, violento, un hombre que no cuida a su familia, que ejerce violencia. ¿Cómo trabajamos ahora en la adultez también? Porque ya no se pudo hacer en la niñez, pero ahora ¿cuál es la mirada en nuestra adultez? Bueno, habría que ver varios factores. Primero, la posibilidad de trastornos de personalidad, el trastorno personal borderline, el trastorno bipolar, son algunas personalidades, el antisocial son personalidades con tendencia violenta. Y la otra tarea es resignificar a través de terapia psicológica los 6 primeros años de vida, donde se debe corregir esos déficits, ¿no? De tal manera que desprendiéndose de esos déficits a muy temprana edad, en la vida adulta uno puede expresarse mucho más sanamente. Es una toma de conciencia, es hacer consciente lo inconsciente, es decir, no puedo seguir siendo un niño adulto con ataduras, con fijaduras desde muy temprana edad, por lo tanto debo madurar y debo expresarme más sanamente en la vida. Sin duda alguna, doctor, creo que nos quedaría muchísimo por hablar el tema de la violencia de género, el trabajo en la esfera pública, privada, queda mucho todavía por tratarlo y creo que la gente igual está en la expectativa de que lo podamos seguir abordando y ya está, tenemos que hacerlo, es nuestro compromiso porque creo que habrá muchas preguntas después de este programa. Muchísimas gracias, doctor, por estar junto a nosotros. Gracias, Alejita, por compartir con usted siempre. Igual, continuamos con su programa Salud y Vida. Y retomamos con nuestro espacio informativo. ¿Qué nos dicen los organismos internacionales sobre la violencia de género? Las Naciones Unidas definen a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción a la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja, y la violencia sexual constituyen un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual, de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La mayoría de estos casos son violencias infligidas por la pareja.
En todo el mundo, casi un tercio de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. Continuamos, queridos amigos, con su programa Salud y Vida. Estamos enfocando el tema básico de la violencia, tema tan importante, y para eso he querido compartir con mi querida hija, Caterine Paulina Maldonado Coronel. Ella es médica especialista en medicina familiar y comunitaria. Y esto va a ser importante que ustedes, amigos, tengan un poco de idea de lo que es la medicina familiar y comunitaria y el rol que cumple en el manejo de la violencia. Es realmente un gusto, un honor estar con esta preciosa. Y quiero decirte, Caterine, que los datos realmente que nos reportan son alarmantes. En el asunto de los indicadores, en una encuesta de violencia contra las mujeres, se reporta que a nivel nacional 64.9% de las mujeres son violentadas. De aquí el 56.9% son sometidas a violencia psicológica, violencia física un 35.4%, violencia sexual 32.7% de las mujeres, violencia económica y patrimonial 16.45%, para que tengamos una idea. Y obviamente que estos datos son estadísticas realmente no totalmente confiables. ¿Qué hace el médico familiar y comunitario, querida Katy? Bueno, un cordial saludo en realidad. Es un honor para mí el poder estar en este espacio para poder hablar de un tema tan importante, tan vital y tan urgente de ayuda por todos los miembros de la sociedad. En este caso, como médico familiar, quiero hacer un resumen breve de qué somos los médicos familiares. Somos especialistas que luego de una larga formación hospitalaria y en primer nivel, tenemos la capacidad de atender el 80% de toda la patología que ingresa al sistema de salud. Es decir, que yo tengo la capacidad de resolver la mayoría de las patologías o de las enfermedades que padece cualquier persona de aquí, de la ciudad, de la provincia, del país. Esto me permite tener agilidad en la decisión, me permite también de esta manera poder ayudar a las personas a resolver sus problemas de salud y sacarnos un poco la idea de que solo el hospital está para curar. Los médicos especialistas de medicina familiar trabajamos en los centros del primer nivel de atención del Ministerio de Salud Pública. En este año cumplimos 4 años ya sirviendo al Ministerio de Salud Pública en el proceso de devengación de becas y durante todo este proceso hemos conocido a la población a la que nos ha permitido llegar, conocer y poder ayudar en todos sus aspectos. Algo que también es muy importante recalcar es que el médico familiar tiene un enfoque más preventivo que curativo. Nuestra labor como tal está en ayudar a la población a evitar que se enferme y si ya tiene una enfermedad, a evitar que se complique, para de esta manera mantener un estado de salud adecuado. Al hablar de lo que es violencia, es súper importante entender por qué el médico familiar es importante en el primer nivel. Cualquier persona que es víctima de violencia, lo primero que no sabe qué hacer es a dónde voy, qué hago, a quién me dirijo. Cuando las personas, especialmente las mujeres que son las que mayormente son víctimas de violencia, tienen un médico de cabecera, un médico de confianza o su médico de familia, es mucho más fácil que puedan llegar a este médico de familia para que pueda ayudarles a resolver, a iniciar un proceso y a sanar todas las heridas que deja el proceso de violencia. Excelente. Vale la pena decirles, mis queridos amigos, de que lo interesante de la medicina familiar es que el médico familiar, sobre todo en las áreas más desprotegidas, tiene a su cargo una cierta área de influencia. Y es el médico familiar el que realmente conoce dónde tiene violencia, dónde tiene alcoholismo, dónde tiene drogadicción, dónde tiene todas las enfermedades. Si es que las autoridades entendieran del valor y la comunidad les diera el valor, esto sería un buen sistema de salud. ¿Cómo anda el asunto de la violencia en el área donde tú laboras, Katy? Bueno, en realidad, como sabemos, es un problema bastante oculto. Sabemos que la cifra es mucho más alta.
A nivel del INEC tenemos reportado que entre 6 y 7 mujeres de cada 10 son víctimas de violencia. El problema está en qué mujer decide en qué momento afirmar, ¿no? Y decir, bueno, soy víctima de violencia y tengo que buscar ayuda. En relación a este tema, cuando yo estaba culminando mi proceso académico de la formación del posgrado, yo pude realizar la tesis en relación a las creencias de género y violencia. En este caso pudimos ver muchos datos que fueron muy interesantes. Normalmente, y todos los estudios, la bibliografía menciona que mientras menor nivel de escolaridad yo tenga, yo voy a tener más predisposición a ser una víctima de violencia. En el estudio que yo realicé, que fue sobre las creencias de género y violencia, el 65% de mis pacientes que fueron estudiadas eran mujeres con un nivel superior. Sin embargo, de este 65%, ellas habían sido víctimas de violencia. Entonces, no coincidió mucho con lo que los estudios decían y podemos ver que esto es un problema multicausal, que no le puedo solo asociar a un factor, que son varios factores. Entonces, luego de realizar este estudio pudimos encontrar que el problema no solo está en mi baja escolaridad, no solo está en el hecho del nivel socioeconómico. El problema está dándose porque la violencia está en las bases de la familia, de la sociedad, y siempre se considera como parte de la solución de los problemas o de los conflictos. ¿Cómo yo castigo a mi hijo porque se porta mal? A través de golpes, a través de castigo físico. ¿Cómo sabemos que el ladrón, un ejemplo así, va a entender? A través del castigo físico. Y el problema es ese, que la violencia está arraigada como la única solución para la resolución de conflictos. Y al tener una relación, incluso lo que llaman el paternalismo, siempre el esposo adopta la postura de ser el líder, el que manda, el que dirige la relación de pareja. Y si la mujer no cumple su rol, al cual estaba ya prácticamente predispuesta desde niña a cumplir, entonces este será un factor predisponente y será un justificativo para la violencia. Entonces, por eso es que la violencia no solo debe toparse desde el hecho de que yo haga una normativa o yo diga hay que hacer esto y el otro. No, tenemos que irnos desde las bases, desde la educación, de qué está haciendo la universidad, qué está haciendo la escuela, qué está haciendo toda la sociedad para prevenir esta violencia, para dejar de justificar es que ella se portó mal, entonces era lógico que el marido le pegue, es que ella no hizo la comida, entonces era lógico que el marido le pegue o le insulte o le agreda o no le dé para comer a ella o a los hijos. Si entendiéramos que estamos en una sociedad que merece el mismo respeto tanto de hombres y mujeres, tal vez la violencia sería diferente, ya se podría manejar y se erradicaría de esta sociedad que tanto lo necesita. Realmente tema apasionante, queridos amigos, y nos comprometemos a continuar hablando sobre esto y algo que es importante, las soluciones. Pero aquí desde el punto de vista médico-familiar es allá donde tenemos que llegar con educación, a las familias, y las familias sobre todo de los sectores mucho más alejados, muchos más comprometidos, poco atendidos, a pesar que la violencia no dirime estrato social, pero esta es la realidad. Este es un adelanto, mis queridos amigos. Continuaremos enfocando este tema que estamos seguros es de importancia para todos ustedes. Hola, bien, vamos a estar hablando sobre el manejo de la ira. Pero, ¿cómo puedo manejar algo que no entiendo? Entonces, lo primero es entender qué es la ira, de dónde viene la ira, de dónde viene esa respuesta violenta de las personas ante determinada situación. Tenemos que entender primeramente que la ira es consecuencia de una frustración, de no poder cambiar las cosas en un momento determinado. ¿Por qué siento ira? Porque me siento frustrado ante algo que me molesta y que tengo urgencia de cambiar y no lo puedo cambiar en ese momento. Entonces, muchas personas piensan que la ira tiene que ver con sentimientos y realmente no es así. La ira viene de una emoción. ¿Y cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Las emociones son cortas en el tiempo, son automáticas, no las podemos controlar del todo y son muy intensas. Al ser muy intensas, se vuelven por encima de nuestros sentimientos. Los sentimientos serían entonces el análisis que nosotros hacemos de emociones que podemos sentir en determinado momento. ¿Por qué no puedo controlar la ira? Porque al ser una emoción es muy intensa y se nos hace difícil entender
qué está pasando con nosotros en ese momento. Siento ira porque estoy frustrado, algo me molesta, algo me disgusta, no puedo cambiarlo en ese momento y esa urgencia de cambio, esa urgencia que yo necesito de que las cosas sean a mi manera, como yo quiero que sean, es lo que me hace responder de una forma violenta. Sucede en el caso de nuestro ambiente familiar, sucede también en el caso del ambiente laboral, sucede con nuestros amigos, con nuestros conocidos, incluso con desconocidos, porque respondo de una forma violenta o respondo con ira a una situación. Frustrados, preocupados, disgustados, vamos a estar muchas veces en nuestra vida. El secreto está en cómo me enfrento a esta situación. Hay algo que no puedo cambiar la situación, no puedo cambiar lo que otras personas hacen, no puedo cambiar lo que otras personas dicen o no puedo cambiar situaciones que ocurren a mi alrededor. ¿Qué puedo cambiar? Puedo cambiar mi manera de responder ante estos eventos. Ante una frase que me dijeron y me dolió, puedo cambiar cómo actúo ante una situación determinada y puedo cambiar cómo respondo a estos estímulos que llegan a través de otras personas. ¿Cómo puedo modificar esta respuesta y no reaccionar con ira, no reaccionar con violencia hacia otras personas? Una de las técnicas que podemos utilizar es siempre responder en primera persona. No hablar del otro, sino hablar desde mi persona. Yo pienso, yo creo, entiendo o no comprendo o me siento, siempre desde la primera persona. Es una forma que nos ayuda a personalizarnos de los sentimientos que estamos teniendo, de las emociones que estamos experimentando en ese determinado momento. Generalmente cuando estamos enojados tendemos a ofender a otras personas, a decir cosas de las que después nos arrepentimos. Y un truco, pues muy simple es este, siempre hablar desde la primera persona. Otra técnica que podemos utilizar para no responder con iras y actuar de una mejor manera mediante, en medio de todas estas situaciones que nos pueden provocar ira o pueden provocar una respuesta violenta, pues sería también controlar la respiración. Muchas veces cuando estamos enojados apenas respiramos. Y cuando terminamos de descargar toda nuestra furia hacia otra persona, respiramos entonces profundamente porque no nos estamos dando cuenta de que no respiramos adecuadamente. Si yo estoy experimentando un momento de furia, un momento de ira o estoy así de tener una respuesta violenta, un truco es recordar que respiro y respirar profundamente, no desde nuestro pecho, sino desde nuestro estómago. Inspirar profundamente y llenar la barriguita y luego botar y vaciar. Vuelvo, respiro, inspiro profundo, lleno el abdomen y vuelvo y boto y respiro profundamente. Si repito esto unas 4 o 5 veces antes de responder a un estímulo que pueda provocar en mi persona una emoción de ira, esto va a hacer que mi cerebro ya no se sienta atacado del todo, recuerda que respira, no se siente en peligro y me ayuda a entender mejor todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Entonces, estas dos técnicas son muy valiosas para controlar la ira. Personas que muchas veces nos dicen, bueno, pero es que yo hasta lo más pequeño me hace estar enojado, hasta por lo más pequeño ya no me acuerdo ni de respirar ni de contar hasta 10, no puedo hacerlo, es algo que todo el tiempo es muy fácil hacerme enojar. Bueno, hay algunas cosillas que podemos hacer por ahí antes de experimentar momentos que nos hagan sentir enojados. Hay que hacer ejercicios, se recomienda a las personas hacer técnicas de meditación, hay muchas técnicas de meditación disponibles a través del internet, esta fuente tan maravillosa de muchos elementos que nosotros podemos, técnicas, instrumentos que podemos utilizar también para nutrirnos de las redes a las que tenemos acceso. Entonces, técnicas de meditación, se puede hacer yoga, hacer ejercicio físico es fundamental para nuestra salud mental. Nuestro cerebro nos los agradece muchísimo cuando podemos practicar
algún tipo de ejercicio físico cualquiera, el de su elección. Si soy una persona que no me gusta mucho hacer ejercicios, bueno, una simple caminata, unos 30 minutos caminando al día, pero una caminata que sea consciente. Estoy consciente de que estoy caminando porque estoy ejercitando mi cuerpo. Y mientras ejercito mi cuerpo, también ejercito mi mente. Puedo combinar el trote o una caminata o cualquier ejercicio también con técnicas de respiración. Recordar siempre que la respiración más valiosa para nuestro cuerpo, aparte del beneficio simple de respirar, pues un beneficio adicional lo tiene esta respiración abdominal. Hay una respiración que es un poco más completa, que es una respiración en tres etapas, y es practicar la respiración desde abajo hasta arriba. Inspiro y lleno el abdomen. Inspiro un poquito más y lleno el tórax. Inspiro un poquito más y lleno bien arriba hasta las clavículas. Y cuando tengo todo llenito de aire, entonces empiezo a expirar al revés. Boto primero arriba, después relajo el tórax y por último relajo el abdomen. Y cuando hacemos esta respiración completa, se convierte en una técnica de relajación impresionante. Las personas que sufren de ira, en el momento en el que sienten que toda esa violencia retenida, esa frustración que tenemos al no poder cambiar algo que nos disgusta o al no poder modificar una situación que nos preocupa o que nos ataca, nos hace sentir atacados, pueden practicar esta respiración también, que es más completa que la abdominal, pero esta sí requiere un poquito más de concentración. Entonces, si estamos en un momento urgente, emergente, solamente la abdominal. Y si tengo un poco más de tiempo, no estoy con tanta ira, pues entonces puedo practicar esta respiración completa, que repito, le ayuda mucho a nuestro cerebro a entender que no está en peligro y por lo tanto no tiene que responder con ira o con violencia, sino que puede tomarse el tiempo para analizar la situación y buscar una alternativa, una solución. Recuerden también, pues, hablar siempre en primera persona, no hablar del otro generalizando. Siempre haces todo mal, esto nunca funciona, las cosas siempre pasa lo mismo. El nunca, el siempre, cuando utilizamos las generalidades para referirnos a la otra persona, esta persona tiende a sentirse muy herido. Bien, entonces si hablo en primera persona solamente voy a estar exponiendo mi punto de vista, mi queja, mi problema. Bien, y esto hace que una situación que podría terminar con violencia termine con una conversación amigable entre dos personas. Otro consejo, pues bien, es estar ocupados, tener nuestra mente ocupada. Cuando nuestra mente no se ejercita adecuadamente, no se ocupa adecuadamente, tiende a generar pensamientos negativos. Y estos pensamientos negativos hablan por nosotros muchas veces cuando estamos en situaciones de estrés o conflictos que no podemos solucionar adecuadamente. Si usted es una persona que siente que no puede controlar sus emociones y que a pesar de estos consejos, pues no logra solucionar su problema de ira, de rabia, de violencia, puede ser hacia sus hijos, hacia sus compañeros, hacia su pareja, entonces yo les recomiendo que busque la ayuda de un profesional que le pueda acompañar en este camino. Bien, entonces les invito a realizar estos sencillos trucos para evitar situaciones de violencia en todos los ambientes en los que usted se desarrolla. Muchas gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado durante todo el programa. Quiero recordarles también que el próximo domingo continuaremos abordando sobre esta temática importante como es la violencia de género. Muchas gracias una vez más y nos esperamos en una próxima entrega.